Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito Sí, eres Señor. en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tu programa, El Cafetín, Sí, un Señor. programa apologético. Sí, Padre, Señor. unge nuestros labios para que estas Gloria a palabras ti. puedan llegar a muchos corazones en la faz de la Amén, tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 120. Le damos gracias a Adiós. Dios y a ustedes porque abren las puertas de sus hogares para que esta palabra entre, ¿verdad? Y puedan ser transformados y así ustedes puedan darle like, puedan compartir esta información para que los algoritmos, ¿verdad? Puedan ir a otras personas que estén interesadas en este tipo de temas o de programación, ¿verdad? Y bueno, pastor, ¿por qué nosotros usamos la Reina Valera 1602? Bueno, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la copia más exacta en español que existe el día de hoy, que va a la par con la King James de 1611. La Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional vienen de fuentes corruptas, vienen del Vaticano y han sido patrocinadas por ellos. Por eso nosotros usamos la 1602, porque queremos la verdad, queremos que un libro que podamos confiar enteramente, no con un libro que tenga muchos errores teológicos. Exactamente, y eso lo hacemos para que tenga el mejor sentido de, digamos así, de las palabras que vienen, de, ya sea de hebreo o de, digamos así, el lenguaje griego, ¿verdad, pastor? Las Claro que sí. traducciones más exactas. Bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy es el peor error del cristianismo: desconocer el evangelio. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, esto es un tema muy importante, así que quédese con nosotros en este cafetín porque hoy en día la gente ni siquiera sabe dónde está el evangelio. La gente no sabe cuál es el evangelio para la iglesia. La gente no les han enseñado cuál evangelio aplica el día de hoy, cuál evangelio es vigente y cuál evangelio no lo es. Entonces, quédese con nosotros para que usted descubra la verdad bíblica a través de su programa apologético, El Cafetín. Exactamente. Y a lo mejor tú estás ahí, no, van a hablar de lo mismo, ya yo me lo sé. No, 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 no. Quédese ahí, vea este video hasta el final, porque se va a sorprender, ¿verdad? Pastor, ¿qué significa el evangelio? Bueno, el evangelio viene de una palabra griega que quiere decir noticia, el heraldo, las últimas buenas nuevas, la última noticia, pero realmente significa la última noticia de Dios, la última noticia de Dios, no del hombre, no de la vida de Jesús, no, la última noticia de Dios, la cual el ser humano, puede ser redimido, puede ser comprado, puede ser lavado sus pecados y puede irse al cielo. Exactamente, y es muy importante este tipo de temas, pastor, porque esto no lo explican en la iglesia. Es increíble que este es el tema principal para el cristianismo y en las iglesias no se toca este tema, pastor. Claro que sí, yo y mi esposa hemos tenido la oportunidad de ir a muchas iglesias y al final de que yo he predicado, he preguntado a la congregación dónde está el evangelio y la gente no sabe dónde está el evangelio. Me dicen, ¿cuál? Juan, ¿cuál? Lucas, ¿cuál? Mateo. Esos no son evangelios, ese es el evangelio de la vida de Jesús. Esas son las escrituras de la vida de Jesús, no es la última noticia de Dios. Se le llaman evangelios, pero no es el evangelio para la iglesia. Exactamente, y no solamente en las iglesias, pastor, también están las estaciones de radio, las estaciones de televisión que son cristianas,
¿verdad? Y no hablan el evangelio hoy día. Claro que sí, ¿verdad? Usted puede ver hoy en día que usted puede ver puede escuchar la radio cristiana o ver la televisión en un programa cristiano o en una estación cristiana. Usted puede verlo todo el día y yo le reto que usted escuche el verdadero evangelio para la iglesia y no lo va a escuchar. Así que quédese con nosotros para descubrir cuál es ese glorioso evangelio. Ok, pastor. Vamos a poner entonces la carnecita ya en la parrilla porque aquí esto va a estar buenísimo, pastor. Claro que sí. Entonces, pastor, ¿hay otros evangelios? Claro que sí, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la Biblia diligentemente desde Génesis a Apocalipsis, podemos encontrar 7 evangelios, 7 buenas nuevas de salvación, 7 este, heraldos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios de 7, es un Dios perfecto, tiene 7 pactos, 7 colores, 7 juicios, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas, 7 bautizos. Entonces es un Dios perfecto, entonces tiene 7 evangelios en una totalidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Wow, eso está poderoso, ¿verdad? Entonces, pastor, contamos con varios tipos de evangelios desde el principio hasta el final, ¿correcto? Correcto. O sea, es importante explicarle esto a las personas que nos están viendo porque muchos dicen, no, hay un solo evangelio porque la Biblia dice, establece que hay un solo evangelio, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, pastor, ¿nos podría entonces dar un ejemplo de los otros evangelios? Bueno, vamos a poner un ejemplo de un evangelio para que usted se dé cuenta por qué hay varios evangelios, porque Dios es un Dios de dispensaciones. Entonces, hay periodos de tiempo donde Dios trabaja con un grupo de personas para ser redimidos. No podemos ser salvos como las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad. Dios tiene que lidiar con las personas, depende el tiempo, depende la dispensación, depende la administración del tiempo. Vamos a poner un ejemplo muy rápido de un evangelio para que usted se dé cuenta en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículo 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11 y dice, mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo. Un evangelio, nuevas de gran gozo es una buena noticia de Dios, ¿verdad? Dice que será a todo el pueblo, ¿verdad? Este evangelio obviamente es para los judíos, ¿verdad? Que os es nacido, 11, en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo Señor. Entonces esos ángeles proclamaron este evangelio, se llama el evangelio de la anunciación. Entonces cuando ellos anunciaron que en ese pequeño bebé, en ese establo, en ese comedero donde estaba ese pequeño bebé, si ellos creían que era el Salvador, que era Dios, esas personas fueron redimidas, fueron salvas. ¿Por qué? Porque esa era la última noticia de Dios en esa época. Si creyeron que ese bebé era Jesús, era el Mesías, era Dios, pudieron ser salvos. Por eso los ángeles se les encomendó en este evangelio de la Anunciación hablarlo. ¿Y que a quién les habló primeramente? A los pastores, porque los pastores eran el grupo más restringido en el templo. No dejaban entrar pastores al templo porque olían a chivo correteado. Entonces, si se purificaban, ¿no? Eso, para un pastor ir al templo o subir al patio, como se le llama, tenía que dejar de trabajar un mes o eso para quitarse el olor de penetrado que tenía de los animales, no lo dejaban entrar. Pero se les anunció a los pastores. Y entonces los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres en buena voluntad, porque esas son las buenas nuevas de salvación, nuevas de gozo en ese tiempo, pero no podemos ser salvos si creemos que ese bebé es Dios el día de hoy. ¿Por qué? Porque fue otra dispensación de tiempo. Exacto. De todas maneras, para los que nos están viendo, aquí vamos a dejar un enlace para que ustedes los diferentes evangelios, nosotros lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Usted le da clic a ese link y le va a aparecer la explicación de los 7 evangelios que hay a través del tiempo. Seguimos, pastores, muy importante y es muy bueno que sepan esto porque esto no lo dicen las iglesias, ¿verdad? Y es muy, digamos así, esta es como decir,
la matriz o la columna vertebral del cristianismo, del cristianismo. de la Entonces, iglesia. si ustedes conocen la columna vertebral, imagínense cuántos errores no podemos caer. Imagínense cuántas personas no son salvas y creen que son salvas cuando ni siquiera saben o han escuchado el verdadero evangelio. Exactamente. Ahora, pastor, ¿cuál evangelio es el actual y qué pasa con los otros evangelios en la Biblia? Bueno, el evangelio actual es el evangelio para la iglesia. Los otros evangelios no son válidos. El evangelio de la anunciación, el cual nosotros leímos en Lucas capítulo 2, el versículo 10 y el 11, no es aplicable el día de hoy. El evangelio que predicó Jesús tampoco es válido el día de hoy, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y los suyos lo rechazaron. Entonces Dios abrió otra puerta a los gentiles, escogió al apóstol Pablo y dio otro evangelio para que tanto los gentiles como los judíos fuesen salvos a través de ese evangelio, ¿verdad? Entonces vemos en Romanos 1:16 que dice que no me avergüenzo del evangelio de Cristo. En muchas Biblias quitaron de Cristo. Si tú tienes una Biblia que no dice Cristo, tienes una Biblia corrupta. Dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, porque nuestro Señor Jesucristo recibe el título de Cristo en la cruz. No cuando él estaba predicando en su ministerio, no en el Antiguo Testamento. Él recibe el título de Cristo en la cruz. Por eso es muy importante que no me avergüenzo del evangelio de Cristo, dice la Biblia, porque es el poder, quitaron él en muchas Biblias también, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, a todo aquel que cree, porque después dice al judío primeramente y después al griego. Exactamente, y eso es algo que es, digámoslo así, importantísimo para la vida de un cristiano, como dijimos anteriormente. Hay cuenta que usted le pregunta a una persona, usted es un profesor de matemáticas y no sabe cuánto es 2 más 2. Exacto. No, es importante, o tenga un carro y no sabe que hay que cambiarle a las 3.000 millas, tiene que echarle aceite, cambiarle el aceite al carro, no sabe esas cosas y el carro muere. Sí, yo le pregunté un día a una persona cuántas llantas tiene su carro y me dijo 4. Y le digo, entonces no tiene llantas de refacción. Hay que tener 5. Sí, es importante esto, pastor, porque mucha gente, por no tener este conocimiento, se pierde. Claro, en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios, los israelitas, padecieron por falta de conocimiento. Y por eso es que, Señor, en tu nombre hicimos esto. Mateo 7, y el Señor dice, no los conozco. No los conozco. Y eso es lo peligroso. Por eso es que hacemos este tipo de programas, para que usted pueda confirmarlo con la Biblia. Óigase bien, porque aquí no queremos nosotros tampoco decirles, meterles algo, un conocimiento que no es de Dios. Aquí se trata de hablar lo que dice la palabra, no es lo que el pastor Carlos crea porque él le gusta, no. Aquí estamos hablando lo que dice la palabra y por eso hacemos este tipo de programa. Pero si usted nos está viendo por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestra plataforma, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más fácil, ¿verdad? Denle like, como dijimos anteriormente, para que estos algoritmos, ¿verdad?, puedan ir a otras personas y puedan obtener este tipo de información que es muy importante para la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero también suscríbete y dale a la campanita. Pastor, ¿el evangelio para la iglesia es ignorado solamente por la congregación de la misma? Bueno, no necesariamente. La mayoría de iglesias que ignoran el evangelio porque sus líderes, sus pastores, sus ministros o quien esté enfrente lo ignoran también. Entonces, es un problema muy serio. Yo he hablado con supuestos pastores que no se saben el evangelio. He hablado con misioneros que no saben el evangelio. Yo fui misionero hace años
y yo fui a África, a muchos lugares con otros misioneros y no les enseñaron el evangelio en la escuela de misioneros. Entonces es algo que el enemigo ha estado trabajando desde hace mucho porque estamos en tiempos de apostasía, en tiempos peligrosos, tiempos feroces. Entonces no saben, ignoran el evangelio. Y ya cuando tú les dices el evangelio, dicen, sí, ya lo sabía. Pero no se trata de eso, se trata de que la gente crea la buena noticia de Dios. La salvación es por creer la buena noticia de Dios. No hay otra forma de entrar a la familia de Dios. No hay otra forma de que el Espíritu Santo entre dentro del creyente y empiece un arrepentimiento genuino, porque la santificación la produce el Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, pastor, una pregunta aquí, haciendo un paréntesis. ¿Quién tiene mayor culpabilidad, digámoslo así, el maestro o el miembro de la iglesia de no saber el evangelio? Bueno, la responsabilidad es individual, así como la salvación es personal, la responsabilidad es individual de que todo lo que el ministro diga usted lo pueda escuchar a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Biblia. Y usted, su deber es estudiar, dice en 2 de Timoteo 2:15, es un mandamiento para la iglesia que dice, estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que traza o divide bien la palabra de Dios, sabe dividirla, sabe las dispensaciones, sabe cuál es su evangelio. Y también la Biblia nos menciona que el creyente tiene esa responsabilidad de saber. También nos dice en la Biblia que no seamos llenos de vino, el cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo no es una cosa mística que alguien te toca la cabeza y te caes como ficha de dominó. No. Llenarte del Espíritu es llenarte de la palabra de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra es Dios. Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu es ser llenos del conocimiento correcto de la palabra de Dios. Exactamente, y es muy importante ese punto. Y agarren esas perlas, porque en verdad el pueblo de Dios y la iglesia de Dios está pereciendo por falta del conocimiento. Pastor, ¿cómo podemos saber que hay otros evangelios? Bueno, podemos saber que hay otros evangelios en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, ¿verdad? La carta magna para la iglesia. ¿Por qué se llama la carta magna para la iglesia? Porque es la carta de libertad, donde nos libra de la ley. Y nos dice la carta magna en el capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas traspasado de aquel que os llamó a la gracia a otro evangelio. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, dice que hay otro evangelio? Porque obviamente estaban predicando otro evangelio, ¿verdad? Porque Exacto. obviamente hay más. Dice, el cual no es otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo, le quieren añadir o quitar. Oh, ya tú creíste el evangelio, ahora tú tienes que cuidar tu salvación. Tú ya creíste en el evangelio, ahora tienes que hacer los sacramentos. Tú ya creíste, entonces tú tienes que arrepentirte y transformar tu vida. Eso es una gran mentira, eso es basura, porque el que hace la transformación es Dios, es el poder de Dios, el que se te santifica es Dios, dice la Biblia. Si tú te estás santificando a ti mismo, tú eres un religioso más. Exacto. Y dice la Biblia, dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, mas si nosotros, mi comitiva, Tito, Timoteo, Lucas, ¿verdad? Bernabé, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, predicare otro evangelio que hemos predicado, sea maldito, dice el original, no dice anatema, dice maldito, sea maldito. ¿Por qué? Porque si te predican otro evangelio, te vas a ir al infierno, porque solamente el verdadero evangelio te lleva al cielo. Exactamente. Ahora, pastor, aquí hay algo, hacer una cosa puntual acá. Están los evangelios anteriores a este evangelio, ¿correcto? Correcto. Si un pastor está predicando el evangelio de Jesucristo, por decir un ejemplo, ¿es maldito? Claro que sí, porque el evangelio de Cristo es creer en mi nombre y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es
Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese no es el evangelio que te salva. El bautizo no te salva. El creer en el nombre de Jesús no te salva. El creer que Jesús es el Mesías tampoco te salva. En creer que Jesús es Dios tampoco te salva. En creer en Dios no te salva tampoco. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Sí. Dice en Santiago, o sea, eso no te salva. Exactamente. Y por invocarlo tampoco te Tampoco. salva. Entonces es importante esto y manténganse firmes porque el Señor les va a mostrar, el Señor Jesucristo a través de este video va a mostrar la realidad de lo que es el evangelio. Porque como cada proceso tiene su evangelio, ¿verdad? Caduca, como hablamos ahorita, el evangelio que predicó Jesús es diferente. Y el mejor ejemplo es cuando estaban hablando de que unos son de Pablo, otros son de Cefas y otros son de Apolo. ¿Por qué? Porque los tres tenían, los tres diferentes evangelios los tenían ellos tres, ¿verdad, pastor? Claro, uno predicaba el evangelio de Juan el Bautista, el otro predicaba el evangelio de Jesús y Pablo obviamente predicaba el evangelio para la iglesia. Exactamente. Y allí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Por qué decían tú eres de Cefas, tú eres de Pablo o tú eres de ¿cómo se llama? De Apolo. Y a la final se le predica a Apolo. Una mujer y el esposo le predican a Apolo y él se corrige y él y también Pedro. En Hechos capítulo 15, él acepta el evangelio que Bernabé y Pablo han predicado. Exactamente. Y lo importante es eso, corregir. Y por eso estamos haciendo este programa. ¿Por qué? Porque a veces, a lo mejor ustedes han creído en uno de estos evangelios, ¿verdad? Y Dios le va a dar la iluminación para que puedan poder corregirse y poder estar, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo en el camino del Señor. Pastor, ¿cuál es la idea que tienen estos muchos evangelios? Bueno, muchas personas creen que el evangelio es invocar el nombre de Cristo. Hay un sermón, hay un espectáculo, hay un show, hay un concierto, etcétera, etcétera. Y dicen, pasen al frente, vamos a invocar el nombre de Cristo, porque lo sacan de Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hasta ahí. Entonces tú tienes que invocarlo, tú tienes que decir, Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, entra en mi corazón, Jesús está tocando tu puerta. Ninguna de esas tonterías te salva, ninguna de esas cosas te salva. Eso es mentira. La Biblia establece que tú tienes que creer lo que hizo Jesús, no invocar su nombre. No leen el contexto inmediato que la palabra de Dios aquí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los que predican el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar a alguien si no les han predicado? Entonces, ¿qué es invocar? Invocar, tenemos una falsa enseñanza a los hispanos y los americanos que invocar es decir, en el nombre de Jesús. No, invocar no es eso. Invocar es decir lo que esa persona hizo. Como muchos invocaron el nombre de los grandes Alejandro Magno, de Napoleón, de personas que estuvieron renombres. Entonces invocar es decir lo que ellos hicieron. Napoleón conquistó tal lugar, que el César hizo esto, eso, lo otro, que el general Tito conquistó Jerusalén en el año 70. Eso es invocar. Invocar no es yo invoco, los brujos invocan, no los cristianos. Entonces, no leen el contexto. Dice el 10, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia. Antes de invocar, tú tienes que creer. Entonces, ¿tú cómo vas a invocar algo que tú no crees? ¿Y qué es invocar? Que ya fui salvo, ya creí lo que hizo Jesús, entonces yo invoco su evangelio a otros para que ellos sean salvos. Eso significa invocar. Exacto. En el contexto general. Exacto. Ahora, pastor, ¿dónde se encuentra este evangelio?
Bueno, dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Los tesoros están escondidos, no están a simple vista. Por eso dice la Biblia que tenemos que rascar, escudriñar en las Sagradas Escrituras. No está a la vista de todos. El Evangelio se encuentra en Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios el miércoles a las 7, donde tenemos noche de oración, pero también estudio a nivel universitario de la palabra de Dios, clases completamente de seminario gratis. Pero también le pedimos su ferviente oración para que este ministerio, para que esta palabra de vida, para que esta sana doctrina se pueda extender sobre la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra pueda llegar a muchos lugares. En el nombre de Jesús. 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, también recibisteis, cual también estáis firmes. Dice firmes, no en otras, ¿verdad? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retenéis es atesorar, que tú te la adueñes, que tú la creas, que nadie te haga cambiar de opinión. Si no creíces en vano. 3 dice, porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que yo recibí. ¿Cómo lo recibió Pablo? En Gálatas dice que él lo recibió por revelación del mismo Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Básicamente Jesús murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Así de simple es el Evangelio. Si te dicen otra cosa o te traen otro cuento chino, te están tomando el pelo, porque el Evangelio es así de simple. Dios le plació que tuviéramos esa simplicidad del Evangelio para que la gente fuese salva. Exactamente, y es muy importante este Evangelio porque es lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es que se habla de Romanos 1:16, que usted habló hace poco, de que fue lo que hizo Jesucristo. Claro que sí, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber sangre para que haya perdón de Dios, porque Él dio la sangre para que nosotros exparemos nuestra alma. Dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre y Él nos ha dado para que nosotros mismos podamos expiar nuestra alma. Por eso en el Antiguo Testamento mataban un animal, lo degollaban y ofrecían su sangre como un perdón temporal, hasta que llegara el verdadero Mesías, que iba a ser un solo sacrificio para que nosotros tuviéramos fe en su preciosa sangre. Exactamente. Y ahora, pastor, ¿por qué es tan importante entonces saber el verdadero evangelio? Este evangelio que hablamos es el que predica Pablo a las iglesias, ¿correcto? Claro, ese es el evangelio actual. No hay otro evangelio. Ese es el único evangelio válido. Los otros evangelios no tienen poder o validez para que tú seas salvo. Es el único evangelio. ¿Por qué es tan importante este evangelio? Porque vamos a ser todos juzgados por él. Dice en Romanos 2:16, dice, el día que en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo. Ahí nos dice quién va a ser el juez, el mismo Jesucristo, según mi evangelio, según mi evangelio. ¿Por qué Pablo dice según mi evangelio? Porque no es el mismo evangelio que Jesús dijo. Exacto. Ni Juan el Bautista. Ni Juan el Bautista, ni el de la Anunciación, ni etcétera, etcétera. Es el evangelio que fue encomendado especialmente al apóstol Pablo. Exactamente. Y es muy importante que sepan esto, porque Pablo duró prácticamente 3 años con el Señor en el desierto, ¿correcto, pastor? Claro, él se fue al mismo lugar, a Oreb, a la península del Sinaí, a vagar por 3 años para que él recibiera esa revelación. Muchos eruditos dicen que él estuvo en las faldas del Sinaí, en el mismo lugar donde Moisés recibió las tablas. Él recibió la revelación de Jesucristo. A Pablo nadie lo evangelizó, a Pablo nadie le enseñó la vida de Jesús, a Pablo nadie le enseñó nada de lo que él sabía, sino el mismo Jesucristo le contó su vida y le contó todo. Exactamente. Increíble, pero así es. Pero pastor, ¿por qué entonces millones de personas ignoran el verdadero evangelio? ¿Por qué? Porque ignoraron la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1 del
20 al 21, ¿verdad? Porque por no haber conocido al mundo la sabiduría de Dios, por sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación del evangelio. A Dios le plació. Entonces, mucha gente ignoró la verdad. Mucha gente dice en 1 Tesalonicenses también nos dice que rechazaron a Dios y Dios les mandó un poder engañoso para que se perdieran porque no creyeron a la verdad. Mucha gente que yo conozco, mucha gente que ha apostatado, se le predicó el evangelio correcto y muchas veces ellos pensaron, pues no es suficiente, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Entonces estás diciendo que Cristo no fue suficiente su muerte en la cruz. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que guardar mi salvación, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, yo tengo que poner mi parte. Dios hizo su parte, yo voy a poner a hacer mi parte. En la Biblia dice que Él lo hizo todo para que nosotros fuésemos salvos. Entonces esas personas rechazaron a la verdad. Por eso no hay un poder especial, por eso no fueron sellados, porque si hubieran sido sellados, el Espíritu Santo los hubiera guiado a toda verdad y hubieran dadose cuenta en sus propios huesos que Dios está haciendo todo en su vida, no ellos. Es tremendo. Pastor, la carne ya está lista, ya vamos en bajada, ¿verdad? Y la pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas más importantes, se termina el tiempo de la iglesia, viene el rapto. ¿Vendrá otro evangelio, pastor? Claro que sí, tenemos un programa de cómo ser salvos después del rapto en la tribulación. Usted los puede buscar en nuestra librería cibernética. Claro que sí, ¿verdad? Ese sería el séptimo evangelio. Estamos en el evangelio número 6, si tú no lo sabes. El evangelio número 6 es la más grande cosecha, que es la iglesia. El 7 es el evangelio eterno. El evangelio eterno se hablará a muchas personas, a muchos pueblos, a muchas naciones, los 2 testigos en Jerusalén y 144,000 judíos alrededor del mundo. Bueno, imagínense, si te quedaste hasta el final, es el postre, este es el postre. ¿Y cuál va a ser, ese evangelio? Ese evangelio es de que no te pongas la marca y no adores la abominación desoladora. Esos son los mandamientos. Exacto. Bueno, y que te corten la cabeza porque te van a matar y tienes que saberlo. Y bueno, pastor, este es por obras. Este sería por obras. Este sería por obras, pero hay 2 mandamientos: no ponerte en la marca ni adorar a Satanás. Entonces, si llegas a escapar de los 7 años, serás redimido. Si te cacharon durante esos 7 años, serás decapitado, pero te irás al cielo. Dice en Apocalipsis capítulo 5 que una gran multitud de decapitados que fueron santos de la tribulación. Wow, pastor, tremendo. Y bueno, espero que les haya gustado este programa, ¿verdad? De lo que es el evangelio en este momento. Pero pastor, si aquí hay personas que ni siquiera sabían, ¿verdad? Y están oyendo este tema, ¿verdad? ¿Cómo pueden recibir este evangelio, pastor? Bueno, no solo ellos, sino si tú tienes a tus seres queridos, a tus familiares, a gente que tú aprecias, a gente que se dice ser cristiano y no lo es, predícales el verdadero evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar y pagó nuestra deuda, porque el que debería estar en esa cruz muerto era usted y yo. Y dice que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que derramó, porque derramó su vida para darnos vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder especial que Dios te va a transformar y te va a hacer un instrumento de honra del Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios los bendiga.